Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación. Eh, el CEDO en general es un proyecto que surge como una iniciativa de la actual gestión de la dirección del doctor Pablo Sandoval, ¿no? Antropólogo sanmarquino, quien nos convoca a mí y al conjunto de trabajadores quienes estamos al frente de las distintas áreas, de las distintas unidades de esta biblioteca central, a participar de este proyecto, en particular a mí como su vocero, digamos, centralizador de información, organizador. Y el primer proyecto que maneja el Centro de Documentación del Perú Contemporáneo en esta biblioteca central es justamente la colección documental que nosotros hemos llamado Sobre la violencia política en el Perú, pero que su base fundamental es el archivo Gorriti, ¿no? Que también tiene un nombre técnico particular de origen, que es la Collection of Ephemera, dado que Gustavo Gorriti, el periodista de investigación, donó su archivo cuando tuvo que salir del Perú por cuestiones políticas también durante la última dictadura cívico-militar, y él hace que su archivo de investigación que había tenido él, porque había participado en Caretas, imagino otros espacios de investigación, su archivo sobre el conflicto armado interno, ¿no? Que tenía documentación muy valiosa, muy vasta sobre los distintos partidos, sobre el Estado también. Ese es un punto interesante porque hay bastante informes y registros de la policía, de fiscalía, del ejército, ¿no? No puedo saber cómo tuvo acceso a esto, pero lo juntó y lo lleva a Princeton, ¿no? En la biblioteca de Princeton ellos lo tienen los originales. A inicios de los 2000, me parece que entre el 2001 y 2002, ellos hacen un proceso de digitalización todavía bajo el formato de microfilmado, ¿no? Que imagino era como que la tecnología más importante en su momento. O más rápida quizás, porque son muchos documentos. Lo cierto es que lo tienen en 3 grandes carretes, ¿no? Un conjunto de imágenes en 3 grandes carretes que estaban cifrados por las cajas, ¿no? La división típica que se hace en archivística, ¿no? Y ya para el año 2020-21, el doctor Sandoval, ¿no? Cuando asume la gestión, se pone en contacto con el representante de Princeton para América Latina, no recuerdo ahorita el apellido, es un científico social, si es que no me equivoco, puertorriqueño, ¿no? Y este encargado para América Latina de Princeton dice, mire, tenemos estos links, ¿no? Que te llevan a los carretes y a la documentación digitalizada, y la verdad es que nosotros Princeton los quiere compartir porque nosotros ya no vamos a hacer una mayor sistematización de esta información. Entonces eran como que 3 grandes links que agrupaban, ¿no? Un montón de documentación muy extensa sin clasificación, ¿no? En donde uno tenía que surfear para encontrar lo que buscaba. El profesor Sandoval ve que esto es un proyecto que podía todavía sacársele más jugo, ¿no? Si es que se pasaba por otro nivel de sistematización, nos pasan entonces vía un intercambio formal ya con la Biblioteca Central, y nos pasan la documentación, descargamos los archivos y nos ponemos a trabajar. Meses, por lo menos unos 6, 7 meses nos habrá durado el trabajo de revisar documento por documento, volver a clasificarlo, ¿no? Como si fueran documentos físicos, pero todo en PPTs cortaditos, ¿no? En PDFs, perdón, cortaditos. Y teníamos ahí un conjunto de 4, conmigo 5 muchachos trabajando varios meses. Y terminó siendo esto la nueva colección sobre la violencia política, ¿no? O sea, ha sido gracias a esta cooperación interinstitucional con Princeton y luego a ya un trabajo pormenorizado por nuestra parte. Ahora, lo interesante del proyecto, ya por nuestro lado, trabajando aquí al interior,
era que nosotros, quienes participamos, o sea, lo hicimos, claro, asesorados por bibliotecólogos. Ellos nos asesoraron en cuanto a la sistematización de la construcción de la matriz, ¿no? La forma de sistematización documental, etcétera, etcétera. Pero quienes participamos no éramos bibliotecólogos. Quien le habla no es bibliotecólogo de profesión, ¿no? Yo soy abogado y sociólogo, ¿no? Y los muchachos que participan eran historiadores, eran antropólogos, sí, fundamentalmente esas dos carreras, ¿no? Entonces tuvimos una asesoría, una capacitación, ¿no? Y sobre la marcha era también nuestro gran primer aprendizaje, ¿no? Esa ha sido como que nuestra tarea más dura, porque era la primera que realizábamos, ¿no? Y era aprender desde cero, ¿no? Pero también significó pues un gran aliciente justamente eso, ¿no? Aprender técnicas que no conocíamos, pero sobre la base de que el contenido sí era muy cercano a nuestras profesiones, ¿no es cierto? A la historia, a la antropología, a la sociología. El tema, los temas eran más fáciles de dominar, ¿no? Los chicos se involucraban rápidamente con el tipo de documentación porque sabíamos más o menos, habíamos estudiado, ¿no? El periodo de la historia. Y recuerdo que incluso hacíamos clasecitas chiquitas para que aquellos que no estuvieran al tanto supieran exactamente, ¿no? Las ramificaciones del PC, ¿no? Toda la historia, el contexto histórico. Fue bastante interesante. Pasemos a la siguiente colección, a la colección documental del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Esta es una colaboración con CEDEP. Sí. ¿Cómo se dio? Bueno, originalmente nosotros habíamos estado rastreando distintas casas editoriales, fundamentalmente vinculadas a algunas ONGs, principalmente DESCO, por ejemplo, fue nuestra primera gran ONG de colaboración, que tuvo toda la disposición del mundo para, por ejemplo, cedernos la posibilidad de digitalizar la revista Qué Hacer, ¿no? Que es también una revista emblemática de la última parte del siglo XX, ¿no? Bastante importante en cuanto a publicaciones, investigaciones, reportajes, etc. A partir de la coordinación con DESCO, empezaron a tejerse redes, como siempre, que nos llevan, ¿no? Como una bola de nieve hacia nuevos segmentos dentro de este mismo ámbito de las ONGs, y llegamos a contactar con CEDEP. CEDEP nos participa más bien lo que es el apoyo para digitalizar socialismo y participación originalmente, que es otra de esas grandes revistas, ¿no? Entonces, a partir de eso, ellos mismos tuvieron la intencionalidad de decirnos, miren, nosotros tenemos aquí un conjunto de libros, folletos y pequeños documentos, algunos incluso eran manuscritos, no manuscritos, pero manuscritos tipografiados, ¿no? Mecanografiados. Y nos dicen, no sabemos qué hacer con esto, lo tenemos guardado, hay por ahí algunas otras personas que ya nos los han pedido para digitalizar, pero creo que ustedes lo podrían hacer bastante bien. San Marcos. San Marcos, ¿no? Y se trata fundamentalmente de la producción en términos de bibliografía y hemerografía que tuvo el CINAMOS. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, dijimos, va, ¿no? O sea, una beta. De ley, sí, claro. Inmediatamente nos pusimos a mirar a los registros que ellos nos pasaron, vimos que era muy importante. Para empezar, no solo completaban nuestra colección de la revista Socialismo y Participación, porque nuestra hemeroteca siempre ha tenido, digamos, muy buena cantidad de revistas, pero lo que pasa con muchas bibliotecas, no solo la nuestra, es que las colecciones no están completas, ¿no es cierto? Falta un número, faltan dos números, faltan tres números. Entonces, lo que estaba en nuestro proyecto de origen era, cuando tengamos colecciones digitales, hay que completar las colecciones. De esa forma, quizás no tengamos la colección completa en físico nosotros, pero vamos a tener completa la colección digital. Y eso es lo importante para que la gente pueda acceder a colecciones completas. Entonces empezamos a ver que había ese tipo de recursos, y para nosotros ya de por sí eso significaba de que estábamos dando con una beta, como acabas de señalar, ¿no? Habían libros, habían folletos de todo tipo, en donde buena parte de los intelectuales como Carlos Franco y Carlos Delgado, dicho sea de paso, vale resaltarlo, CEDEP nos dona esta colección en donde están todos los libros de Carlos Franco.
Todos los libros de Carlos Franco, ¿no? Entonces, todos los libros con el sello de CEDEP, ¿no? Entonces, como parte de la colección, que no solamente es la colección de Sinamo, sino también es la colección de CEDEP o editada por CEDEP de Carlos Franco, ¿no? Ellos hicieron todavía, nos dijeron además, que ellos ya se habían contactado con los herederos de Franco, ¿no? Y que no tenían ningún inconveniente en la digitalización de su trabajo, ¿no? Que es ya de por sí igual, ¿no? Un fenómeno valiosísimo, por cuanto Carlos Franco es uno de esos intelectuales que por mucho ha sido ninguneado, ¿no? Puesto al margen por justamente su participación quizás en el proceso militar, por una visión bastante particular de lo que fue ese proceso y de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, era muy importante que estuviera esa parte de la colección. Y lo mismo, bueno, pequeños folletos de otros intelectuales que escribieron en esa época, ¿no? Justificando el proceso, alentándolo, y también grandes descripciones, que es una de las partes que a veces uno no entiende, digamos, el impacto que tuvo este fenómeno, como fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, por cuanto habían documentos que describían, donde había mucha estadística, donde había mucha etnografía sobre población campesina, sobre población amazónica, ¿no? Levantamiento de data por parte de quienes eran los trabajadores del gobierno militar, ¿no? Entonces, hay una expansión de las lógicas de planificación social, de planificación de políticas públicas, de modernización del Estado, en buena cuenta, ¿no? Que ahora se pueden observar y seguramente muchos académicos, investigadores jóvenes van a poder trazar rutas de investigación, ¿no? Trazar nuevos trabajos, nuevas interpretaciones a partir de este material tan valioso al que cualquiera ahora puede tener acceso. TAFOS es un proyecto de fotografía social que inicia una pareja de fotógrafos alemanes en Cusco, en comunidades de Chumbivilca, si es que no me equivoco. Y entonces, como todo proyecto social, ellos lo que hacían era vincularse con las propias comunidades, con los actores y agentes sociales, para que ellos fueran los agentes que retratasen, ¿no? Los espacios de su comunidad o de su vida cotidiana. Este piloto lo replica en distintas otras zonas. Las más recordadas para el caso limeño son San Marcos y el Agustino, que son, en buena cuenta, estudiantes universitarios de San Marcos de principios de los 90s o finales de los 80s, ¿no? De Derecho, de Sociología, de Letras, ¿no? Y todos ellos en su momento simplemente espectadores de su vida cotidiana, sin saber que estaban pues haciendo historia a través de la gestación de estos productos culturales, que ahora igual nuevamente se convierten en insumos, ahora que están digitalizados y abiertos al público, en insumos para que pueda no solamente generarse nueva investigación, ¿no? Académica, científica sobre la base de ese producto, sino incluso reflexión ciudadana, ¿no? Sobre cómo era la historia de San Marcos, ciertamente compararla con cómo es ahora, qué es lo que ha pasado en el medio. Ya el solo hecho de generar esa reflexión yo creo que ayuda bastante a nosotros como sociedad, a los sanmarquinos en particular también a reflexionar, ¿no? El proyecto que tienen ahora es tan importante como que están digitalizando las revistas de San Marcos, sí, que no había forma de acceder. Ediciones agotadas, muchos sí, ediciones, digámoslo, en términos editoriales muy malas, pero que registran lo que era San Marcos, por ejemplo, La Casona. ¿Cómo va ese proyecto? Porque aprovecho en todo caso su pregunta, porque estamos a puertas de un aniversario más de la Fundación de San Marcos en mayo de este año, y estamos justo en visos, conversaba con el director hace poquito, en visos de lograr una importante cantidad de revistas de San Marcos que nos permitan hacer incluso un evento, un conversatorio para hablar justamente del tema, ¿no? Para hablar de este tópico en particular, porque tiene mucho que ver con no solo la historia de la producción académica o cultural de San Marcos,
sino con la historia del país, qué es lo que pasó detrás en esas épocas, ¿no? Para producir determinada forma. La Casona es emblemática en cuanto es una revista de estudiantes que se vuelve una referencia para mirar San Marcos y mirar el país desde los ojos de estudiantes en medio de la vorágine de la violencia política, ¿no? Qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está sintiendo. Yo creo que si estos chicos no hubiesen tenido ese nivel de vocación que tuvieron, de plasmarlo en estas revistas, seguiría viendo como que un hueco ahí, ¿no? Un olvido. Y ahora he visto que cuando nosotros soltamos la revista digitalizada, muchos estudiantes, ¿no? Compartían en sus redes sociales, mira, esto era, y se ponían a pensar, y se ponían a comparar, ¿no? Hay cosas que han cambiado, hay cosas que no han cambiado, siguen siendo las mismas cosas, seguimos peleando por las mismas cosas, qué sé yo. Entonces, suscita un debate ciudadano que creo que es lo más importante en el fondo, ¿no? Por otro lado, también para especialistas pueden llegar a documentación que antes era más bien solo para quienes llegaban a las páginas, por ejemplo, de una revista como Universidad, ¿no? Era demasiado especializado, o sea, tenías que saber exactamente dónde estaba. A veces, y una de las cosas que nosotros en esta gestión estamos intentando superar también, es que ni siquiera estaba en el catálogo. Como decías, eso no solo nos pasa a San Marcos, sino a muchas otras instituciones públicas y privadas. Y entonces, como no está en el catálogo, pues no existe a los ojos de los investigadores, no se llega. Entonces, solo súper especializados llegaban a las páginas de una revista como Universidad, que para mí es sumamente importante. Di con ella también así de chiripa, revisando material que en la reorganización que estábamos haciendo de nuestro material antiguo, el personal, el trabajador me dice, mira, ¿y esto? ¿Por qué no se digitaliza? Y es verdad, revisando el material era súper valioso. En la década de los 30, el rector José Antonio Encinas, ¿no? Saca una revista que intentaba pues, compensar, ¿no? La falta de expansión cultural, si se quiere, en un momento muy difícil como era las previas autoritarias a la dictadura de Sánchez Cerro, ¿no? Y es más, el hecho de que esto haya durado solamente un año, entre el 30 y el 31, da cuenta justamente de lo difícil que era expresar ideas públicamente en ese tiempo, ¿no? Entonces, en el 31 recesan a San Marcos, José Antonio Encinas es echado del rectorado, tiene que salir del rectorado, y la dictadura recesa por varios años San Marcos, ¿no? Entonces, esta revista da cuenta de un momento en el que San Marcos quiso hacer algo distinto institucionalmente hablando, ¿no? Eran los ecos de la reforma cordobesa institucionalizados, los intentos de modernización de la universidad, ¿no? A través de una visión progresista, educativa, como la de José Antonio Encinas, hoy reconocido como un gran educador intelectual peruano, ¿no? Pienso en revistas institucionales oficiales y pienso en revistas no oficiales, que es donde se encuentra muchas veces la crítica que la revista oficial no tolera, no publica, no difunde. Por ejemplo, en las revistas oficiales generalmente encuentro poco material sobre bibliotecas, no hablan sobre las bibliotecas, porque no hay casi nada bueno que decir. En las revistas no oficiales, como La Casona, por ejemplo, hablan del comedor, hablan de las bibliotecas, hablan de los baños. En San Marcos siempre ha sido un drama, ¿no? Y esa importancia de tenerlas digitalizadas de acceso público, al igual que las otras revistas, las oficiales. Me parece que ese nivel de apertura con la tecnología es posible, pero las bibliotecas son las encargadas de resguardar todo tipo de publicación. La importancia de armar este tipo de colecciones, en este caso digitales de revistas. Por ejemplo, me encanta hojear Mundial. Sí, nuestro último gran proyecto, nuestro último buque insignia ha sido Mundial. Allí mencionan que han tenido que recurrir a la biblioteca del Instituto Porras y a la Biblioteca España de las Artes. Y un poquito de la biblioteca de la Universidad Católica también. Ya. Porque
El proyecto estaba cifrado para que fuera entre las 3 grandes instituciones que cobijan mundial de San Marcos, pero lamentablemente no completábamos toda la colección, ¿no? Entonces, habían varias posibilidades, ¿no? O esperar hasta completar los números, pues son 576 números en total, o buscar por otros lados, o, bueno, tenemos, ¿no?, esta buena fe por parte de nuestros primos ahí de la Católica y nos dijeron, bueno, si ustedes no tienen problemas con los derechos, pueden fotografiar y que les sirva para su digitalización. Y ese es todo un tema también, ¿no? No sé si tengo que mencionarlo un poco, pero estamos al borde de una revolución digital, ¿no? Una revolución, algunos llaman la cuarta revolución industrial, ¿no? En todo caso, una revolución tecnológica, para ponernos a todos de acuerdo, que trae a colación nuevas dinámicas de interacción social. Entre esas nuevas dinámicas de interacción social, las nuevas formas de acceder a contenidos educativos y de conocimientos, ¿no? Y como siempre, la ley, ¿no?, las estructuras institucionales están a la saga de la interacción social y la tecnología. Entonces yo creo que, espero, esa es mi esperanza, ¿no?, que la actualización de las leyes sobre derechos de autor, sobre propiedad intelectual, ¿no?, estén a la altura de lo que demandan los tiempos, ¿no? Hace muy poquito escuchaba que la Universidad, la Sorbona de París, por ejemplo, había dejado de utilizar, ¿no?, bases electrónicas que eran pagas, ¿no?, porque la lógica era abrirse, la lógica era que el conocimiento fuera lo más abierto posible, que hubiese una mayor capacidad por parte del público en general para acceder a la documentación, para acceder al conocimiento, a los contenidos, finalmente, ¿no? En ese sentido, esta es solo una excusa para hablar de cuán importante es para nosotros, ¿no?, que no se pongan restricciones al momento de establecer, ¿no?, esta proyección para que el conocimiento llegue a todos nuestros usuarios y el público en general, que finalmente se vea agradecido con la digitalización de estos materiales. Nosotros hacemos todo lo posible por hablar con las casas editoriales, con los herederos de los editores o de las casas editoriales, con los herederos de quienes han sido directores, etcétera, etcétera. Y hasta ahora no hemos encontrado reticencias algunas. Más bien, todo por el contrario, quienes han editado revistas, quienes han participado escribiendo en las revistas, quienes han sido parte de sus comités editoriales, reciben de muy buen agrado que la revista pueda llegar ahora a nuevos ojos, ¿no? Ya tuvo tiraje, ya tuvo su época, ya tuvo su historia, ¿no? Tuvo su número de principio y tuvo su número de final, y tuvo o no tuvo mayor o menor gloria. Pero hoy en día llega a otros ojos, a otras generaciones que pueden leerlo e interpretarlo de otras múltiples maneras y que puede servir para nuevas investigaciones, ¿no? Y ese es el valor que nosotros le damos a nuestros proyectos de digitalización, por el cual hacemos todos los esfuerzos, ¿no?, para respetar los derechos de autor en cuanto esté a nuestro alcance, pero queremos siempre que exista mayor ayuda, mayor vocación por parte de las instituciones para que no existan restricciones. Hasta ahora no las hemos encontrado, pero si el día de mañana las encontramos, esperamos tener todo el apoyo institucional y social, ¿no?, para que el conocimiento pueda seguir llegando a todos los ojos, ¿no? El proceso no se trata solo de digitalizar, no se trata solo de volver digital un conjunto de material analógico, sino que pasa por un trabajo de catalogación, ¿no? Pasa por un trabajo de establecimiento de metadata, de construcción de registros, para que el público usuario pueda tener un material lo más asequible posible, ya limpio, ¿no?, que sepa cuál es la tabla de contenidos, quiénes fueron los editores, los autores, en qué año se hizo, de modo tal de que las investigaciones puedan ser mucho más fáciles, mucho más ligeras, ¿no?, y al mismo tiempo basadas, ¿no?, en criterios académicos ya solventados, ¿no?
A diferencia de que cuando uno entra a Google y encuentra el material digitalizado, pues es como si encontraras un montón de documentos en una caja, ¿no? Tienes que rastrear, buscar, limpiar, ¿no? Es más difícil. Sirve, No, y de que sirve, sirve. De hecho, nosotros, por ejemplo, también estamos utilizando algo de lo digitalizado por Google para completar colecciones digitales que nosotros no tenemos. Por ejemplo, ahorita acabo de recordar que la revista 3, ¿no? Nos faltaba el número 4 de la revista 3, una revista súper difícil de conseguir. Google había digitalizado por la Universidad de Michigan, si es que no me equivoco. Y acabamos la semana pasada hacemos nuestra edición, descargamos todo el documento extenso que tiene Google, buscamos las páginas, cortamos el PDF, ¿no? Ese PDF ya limpio lo mandamos a catalogar, un nuevo registro, entra ese registro y ya lo tenemos ya preparado para, ¿no? Listo, independiente, catalogado para que complete nuestra colección. Y ponemos, ¿no? De dónde viene, ¿no? Este número proviene de Google, derechos reservados, bajo la digitalización realizada por la Universidad de Michigan. Y ya está. Claro. Y ya está. Te doy un dato. En los 80 publicamos una revista en la Escuela de Bibliotecología. Se llama Claustro Pleno. Llegó a 7 números. Ya está digitalizado en una de estas universidades. Bueno, entonces no está disponible en San Marcos, está digitalizado allá. Cuando lo vi ahí en estas búsquedas, bueno, dije, pues bienvenido sea, ojalá que se pueda. Eso se puede pedir, hacer el trámite y... Sí, para que lo libere. ¿Sí? Sí.